para que la podamos leer. Dice: las conclusiones de un nuevo informe avalado por un influyente grupo de científicos sociales sobre el comportamiento de niños criados por parejas del mismo sexo y el de los criados por padres biológicos ha causado un gran revuelo entre las organizaciones del homosexualismo político en Estados Unidos. El estudio elaborado por el destacado profesor Mark Regnerus, sociólogo del Centro de Investigación sobre la Población de la Universidad de Texas, junto a 8 científicos de las ciencias sociales de distintas universidades norteamericanas, concluye que los jóvenes que han crecido en hogares formados por parejas del mismo sexo son más proclives a padecer problemas mentales, relaciones menos estables y mayor tasa de criminalidad. La estadística muestra con cierta claridad que los hijos criados por padres gays o lesbianas están en promedio en una desventaja significativa cuando se comparan con los hijos criados por sus padres biológicos, casados en familias intactas, afirma Regnerus en su informe. El estudio de las nuevas estructuras familiares, cuyos contenidos fueron validados y difundidos por la prestigiosa revista científica Social Science Research, se ha basado en el análisis de miles de datos obtenidos con una encuesta realizada en el 2011 a 2.988 jóvenes de 18 a 39 años. Esto no es un estudio patito, ¿verdad? En la muestra había personas criadas por adultos, padres biológicos o no, que en algún momento de sus vidas tuvieron o mantenían en el momento de la encuesta una relación homosexual. El sondeo se aplicó también a jóvenes de perfiles similares, pero criados en otros entornos familiares, como familias naturales, adoptivas, divorciados o monoparentales. El número de entrevistados, diversidad y rigor estadístico hacen de la encuesta el instrumento de medición más fiable al día de hoy. Quiero detenerme ahí un momento. Aquí no estamos hablando de personas cristianas, ¿verdad? Esto no fue hecho por seminarios cristianos, fue hecho por universidades impías, que querían de verdad conocer qué pasa con los hijos que son criados en hogares donde son homosexuales quienes les crían. Y llegan a estas conclusiones que acabamos nosotros de leer. Parte de estas las hablamos el día de ayer, que eran conclusiones de la Biblia, ¿se acuerdan? Cuando vimos que vivían en confusión, que vivían en frustración, que vivían en infelicidad. Entonces coincide lo que el ser humano está averiguando con lo que la Biblia dice. Claro, eso no nos asombra, ¿verdad? Eso no nos asombra. Así es como debe suceder. Luego le puse una segunda parte del estudio de Regnerus. Dice: los riesgos de crecer en una familia gay o lesbiana. Entonces dice que las conclusiones del estudio realizado por Regnerus, donde se afirma que se expone a graves riesgos a los niños que son adoptados o criados por parejas del mismo sexo, no dejan lugar a dudas. Le puse algunos. Yo creo que ahí le puse el link del estudio completo, donde usted puede ir a revisar el artículo y ver todos los que vienen en la parte de conclusiones y recomendaciones y demás. Pero vamos a leer algunos. Los niños criados en hogares homosexuales tienen en promedio un promedio más bajo en niveles de ingresos económicos cuando son adultos y padecen más problemas de salud física y mental, así como mayor inestabilidad en sus relaciones de pareja. Además, un 40% de los hijos de parejas gays o lesbianas ha contraído una enfermedad de transmisión sexual, mientras en los de las parejas heterosexuales el porcentaje es del 8%. El 12% de los encuestados que crecieron por parejas del mismo sexo han pensado en el suicidio, frente al 5% en los hijos criados por un hombre y una mujer. Y los hijos de parejas del mismo sexo, prosigue el estudio, recurren con mayor facilidad a la psicoterapia y requieren mayor asistencia social, un 19%, frente a 8% en el caso de los heterosexuales. A menudo son desempleados, 28% contra un 8% en los heterosexuales. Son normalmente más pobres, menos saludables, más propensos al tabaquismo y a la criminalidad. El profesor Regnerus señaló que los hijos de parejas lesbianas difieren en un grado estadísticamente significativo respecto de los hijos criados en las familias biológicas intactas, en 25 de los 40 aspectos medidos por el estudio. De igual manera, los hijos de parejas gay ostentan un grado estadísticamente significativo en 11 de los 40 aspectos medidos en comparación con el resto de las familias. Los hallazgos del grupo académico, liderado por Regnerus, cuestionan categóricamente la validez, oiga esto, de los 59 estudios citados por la Asociación Psicológica Americana, APA,
que con un número muy inferior de casos y menor cruce de datos, afirman que no existían desventajas para los niños criados por parejas gay o lesbianas. Por el contrario, el informe hace un balance de los estudios registrados durante los últimos 10 años y correspondiente discusión académica sobre el tema, señalando que ninguno de esos estudios es metodológicamente fuerte para sostener la posición de la APA. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros en lo que ahí se está diciendo? Entonces sí, a veces uno quiere que la discusión se vaya por el aspecto teológico, a veces uno quiere que la discusión se vaya por el aspecto científico, no importa por dónde usted se vaya, la cuestión llega a la misma conclusión, que es lo que quería que tuviéramos para empezar el día de hoy. Hablemos un poquito en inicio de la conformación de la familia según la Biblia. Entonces la Biblia sí nos dice cómo tiene que estar conformada la familia, ¿verdad? Recordemos que los niños tienen un desarrollo. Los seres humanos en general tenemos etapas de desarrollo, y en esas etapas de desarrollo, cuanto más pequeño es el menor, menos posibilidades de poder interactuar con decisiones. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ayer lo veíamos cuando hablamos del individuo. Es más guiado por lo que sus padres hacen, una conducta que llamamos imitativa, ¿verdad? Imitativa. Eso es bueno y es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿hay algo en la Biblia que me permita a mí determinar que las familias homoparentales son bíblicas? ¿Que esa unión está establecida por Dios? No. Lo vimos ayer también, lo vimos en Génesis 1, 27 y 28. Los creó varón y hembra y les dijo: fructificad y multiplicados, hagan una familia, ¿verdad? Lo vimos en Marcos 10, 7 y 9. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Ya lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y esto sí quiero detenerme un momento. Si usted lo analiza, usted dice, bueno, el plan de Dios: un hombre, una mujer, en el sagrado estado del matrimonio, hasta que la muerte los separe. ¿Qué significa eso? Estabilidad. Eso significa estabilidad. Estabilidad emocional, estabilidad económica, significa que hay un plan, significa que las etapas se van construyendo conforme a como tiene que ser. Hay hijos que cumplen ciertas etapas también, etapas educativas, por ejemplo, etapas de formación, hasta que llega el momento en que ellos mismos formen otras familias. Lo que trato de decirles es: hay un diseño, hay un plan. No puedo citar todos los estudios acá porque no nos daría tiempo, pero hay estudios que demuestran que la dinámica familiar de las familias homoparentales tiende a ser muchísimo menos estructurada. Por eso los resultados del estudio de Renner: hijos que no terminan los estudios, hijos que se encuentran con mucha confusión y frustración, hijos que están pensando en suicidarse, etc. Entonces, lo que yo quiero que usted perciba de primero es que la conformación de la familia según la Biblia, el matrimonio, el hecho de fructificar, el hecho de tener miembros en el matrimonio, tiene que ver con un modelo. Un modelo. Es el modelo de Dios para la convivencia humana. Entonces eso es bueno que lo tengamos en cuenta. No aparece en la Biblia en ningún lado que se nos diga que va a ser de otra manera. Primera Timoteo 5:14, vaya ya. Quiero que vea otra cosa. Hablando de la familia, hubo un mandato que se hace aquí, ya no a la familia, más bien se le hace a las viudas que están jóvenes. Viudas jóvenes. Nuevamente, vamos a leer. Dice: quiero pues, 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Quiero pues que se casen. Ahora usted mira, Noni, ¿por qué está tocando ese tema? Mira qué interesante. Hay muchos casos en que el día de hoy vemos parejas que estuvieron antes casadas, enviudan o se divorcian para empezar una relación homosexual.
Y entonces por lo general esas personas dicen, por ejemplo, si cuidaron, bueno, ya yo probé lo que era matrimonio y ahora quiero probar otra cosa, ¿verdad? Y muchas veces con los hijos que tuvieron en el primer matrimonio, eso está volviéndose algo terrible. Vemos que aún en esos casos la Biblia dice, no, mantenga el modelo, siga con el modelo, ¿verdad? Aún en un caso tan terrible como el caso de muerte, dice siga con el modelo. ¿Por qué? ¿Por qué hace la Biblia eso? Porque el modelo es el diseño de Dios y es importante para Él que lo sigamos. Por todo lo que hemos visto antes. Eso quiero que le quede muy claro. Algunas personas también dicen, bueno, don Ronnie, pero todo este asunto de la ideología de género se debe mucho al divorcio. La Biblia dice que en el tiempo de Moisés el divorcio fue permitido por la dureza del corazón humano. Siempre le digo a la gente, el corazón humano no ha dejado de ser duro. Es peor ahora. Y pues claro que se van a presentar casos de divorcio. Eso va a seguir pasando hoy, mañana y hasta que el Señor venga. Porque el corazón humano no ha cambiado. ¿Quiere decir eso que nosotros apoyamos el divorcio? De ninguna forma. Creemos firmemente que el divorcio es gran culpable de lo que está pasando con muchos de los muchachos hoy día. ¿Por qué? Porque hay una falta de modelos en el hogar. Por ejemplo, el modelo masculino. Muchos de nuestros jóvenes no saben qué es ser hombre, cómo es que se juega ese rol, qué es lo que se hace, porque no tienen modelos para verlos. Entonces se adhieren al modelo existente. ¿Cuál? El de la mamá, que por lo general tiene que lidiar con muchas otras cosas y tiene que ver cómo sacan la familia adelante, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito cuando hablemos de la iglesia de algunas cosas que podemos hacer. Pero yo quería decirle en cuanto al divorcio lo siguiente. Mateo 19, 7 y 8 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero quiero que se queden con la última frase. Mas al principio no fue así. ¿Qué está diciendo el Señor? Esto no corresponde al modelo. No corresponde al diseño. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Está diciendo, hay un diseño y la dureza del corazón humano lo está permitiendo. Pero el diseño se queda intacto. El diseño sigue existiendo, el diseño se sigue respetando. Muy, pero muy importante para que nosotros lo podamos ver. Ahora, sigamos acá un poquito. Hay roles y funciones dentro de la familia. Roles. La Biblia establece roles que se ven claramente afectados cuando usted rompe el modelo. Si usted rompe el modelo, entonces usted tiene otras cosas. Por ejemplo, en un caso de una familia homoparental, usted dirá, ¿quién se encarga de ser el papá? ¿Quién es la mamá? Entonces dice, es que tiene dos papás. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿verdad? Y es importante que nosotros lo sepamos. Y en el caso de adopción, ni siquiera son dos papás, son dos padrastros, ¿verdad? Tendrían que decirlo correctamente, pero no lo son. O dos mamás. No. Los roles han sido establecidos por género. ¿No? ¿Quién lo ha establecido así? Dios, ¿qué quiere que le diga? Dios. Él fue el que hizo esos roles, Él fue el que los inventó. Y nosotros tenemos que estar claros que esto se ve afectado. ¿Por qué le digo eso? Porque de repente alguien cristiano puede decir, pero J. Ronnie, no da lo mismo que lo críe un hombre y una mujer a que lo críen dos hombres o dos mujeres. Si hay amor, que se dé. Porque sí, algunos cristianos piensan así. Desgraciadamente. No, uno tiene que ponerse así, no, suave. ¿Es cierto que la Biblia permitiría eso? ¿O hay alguna parte en la Biblia donde a mí me diga que hay un modelo? Hemos hablado mucho de modelo aquí, ¿verdad? Modelo, diseño, porque lo hay. Así fue como Dios lo estableció. Claro que existe, vaya a Efesios 5. Vaya a Efesios 5:25. Ahí vemos al esposo y una demanda que se le hace al esposo. Hay roles, hay funciones, hay cosas que hacer, hay cosas que se esperan. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Al esposo
le demanda que debe dar amor a su esposa. Y que ese amor tiene que ser de una forma sacrificial. Si el esposo de la familia bíblica hace lo que se le pide que haga, su hogar va a ser un hogar de resguardo, de seguridad y de crecimiento de la esposa y de su familia. Entonces, aquí yo encuentro un modelo. Ahora, ¿qué es lo que estas personas están tratando de hacer? Quebrar el modelo. Quebrar el modelo. Pero qué interesante. ¿Pero por qué hablan de papás? ¿Y por qué hablan de mamás? ¿De dónde sacaron esos términos? Del modelo. Del modelo bíblico que tanto detestan. De ahí les agarraron. Entonces es demasiado interesante. O sea, bueno, ¿quién va a jugar el rol de papá? ¿Quién va a jugar? ¿De dónde sacan esos roles? Del modelo que tanto odian. Entonces es muy importante que nosotros estemos claros. La Biblia dice cómo se juegan esos roles y dice quién los juega. En este caso es el marido. No dejan lugar a dudas de quién es el que está jugando ese rol. Habla de vivir con ella sabiamente, 1 Pedro 3:7. Habla de darle honor a la mujer como vaso más frágil. La Biblia protege el hogar que diseñó para que sea un lugar donde los hijos se críen correctamente. Y para mí es demasiado importante que usted entienda eso hoy, porque esa es la génesis de este problema que estamos viviendo. Si el hogar estuviera como tiene que estar, muchos de estos niños que allí por los 9 años empezamos a ver ciertas conductas alarmantes, no las tendrían. Porque hay hogares fuertes, correctamente formados, ¿verdad? Con padres que conocen, que saben cómo tiene que llevarse a cabo la crianza. Pero como no existe eso, tenemos esta oleada, ¿verdad? Que cada día se va a volver peor. Ahora lo vamos a revisar un poquito más. En el caso de la esposa, ahí mismo, 5:22, habla de sujeción, habla de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Un versículo detestado, de lo detestado sobremanera grande, especialmente por el feminismo. Hupotazo es la palabra griega, y lo que significa es subordinar, lo que significa es obedecer. Pero antes de ese, en el 21, la Biblia dijo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Aún en eso se cuidó Dios. Y dice: no, hay una estructura, dice Dios, una estructura claramente definida por la Biblia en su modelo, donde hay una sujeción primero a Dios, luego a Cristo y después cada uno de sus miembros. En el caso del hombre se le denomina cabeza, y la mujer entonces con los hijos brinda la dirección según Proverbios 1:8, que yo creo que no se lo puse ahí, pero lo puede anotar si es que no lo puse, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, ahí está. Entonces es muy importante entender eso. Es muy importante, porque de estos versículos se agarran muchos de ellos para decir, ven, es que eso es una cárcel. Está en desventaja la mujer. Pobrecita, ella no es libre. Tiene que hacer lo que el marido le diga, y si el marido le pega, ahí tiene que quedarse. Cosas que no tienen nada que ver con el modelo bíblico. Nada que ver. Nuestra argumentación, nuestra base argumentativa es muy fuerte. Yo siempre insisto en eso, porque la gente a veces va a la Biblia y va pensando como, sí, es que lo único que encontré es lo que hay en la Biblia, ¿verdad? Para defender. Y es como pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. Siempre nútrase de la Biblia primero. Defienda con la Biblia, porque otra vez se lo digo, la Biblia es la única que puede cambiar el corazón humano. Nada más. Entonces, si usted va a discutir con alguien, discuta con la Biblia, que tiene más posibilidades de que esa persona en el futuro, con lo que usted sembró, venga a los pies de Cristo, que si usted le enseñó 10,000 estudios diferentes. Entonces, siempre prefiera la Biblia y vuélvase bueno defendiendo lo que aquí dice. ¿Ok? También dice la Biblia en 5:33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué insistencia la del Señor en el modelo, ¿verdad? Qué insistencia, Señor. Así es como tiene que funcionar el hogar. Maridos amen, mujeres sujétense, hijos obedezcan, que lo vamos a ver ahorita, porque los hijos también tienen un llamado de atención acá. A los padres se les llama instruir, Proverbios 1:8. Vaya ya, vamos a leer esto. Proverbios 1:8. Hay una insistencia en el modelo. Proverbios 1:8. En Proverbios 1:8 es un versículo muy emblemático para hablar acerca de cómo educar.
Viene el rol de los padres ahora. Dice, oye, hijo mío, aquí está la labor de los hijos. ¿Qué le toca hacer a los hijos? Oigan, ¿verdad? Hijos, pongan atención, ¿verdad? Luego dice, la instrucción de tu padre. ¿Qué le toca hacer al papá? Brindar la instrucción. Ahorita vamos a ver cómo. Y a la mamá, no desprecies la dirección de tu madre. A la mamá le corresponde dar dirección a esa instrucción que se está brindando. ¿Ok? Un modelo. Un modelo. ¿Ve que Dios no deja nada al azar? Dios está diciéndonos, vivan en familia y van a ver qué hacen. Juéguesela hasta que yo vuelva. Y vamos a ver cómo le va. La Biblia está dando un modelo bien claro. ¿Ve por qué le decía antes que si la familia viviese con el modelo de Dios, qué pensaría usted? No habría problema. No habría problema. ¿Qué problema va a haber? Todo estaría funcionando correctamente. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra instrucción, ¿para qué? Para seguir protegiendo el modelo. Tenemos un modelo. Estos no son versículos aislados que me encontré por ahí. Son versículos que responden a un modelo llamado familia. Familia bíblica, ¿verdad? Bíblica. Entonces, es muy importante. Y ahora quiero que vaya a Deuteronomio 6, 6 y 7. Vaya ahí. Porque con estos versículos vamos a armar algo ahorita al final de esta enseñanza que me interesa mucho que quede bien armadito. Porque nosotros somos no solamente estudiantes de la Biblia, algunos somos maestros de escuela dominical, somos tíos, somos primos, somos padres, somos abuelos. Necesitamos entender estos versículos que vamos a leer. Afectación en la familia, claro que la hay. ¿Por qué? Porque se rompió el modelo. Y al romperse el modelo, las cosas van mal. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras, Deuteronomio 6, 6 y 7, ¿cuáles palabras? Las del modelo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces se levanta uno? ¿Cuántas veces anda uno por el camino? ¿Cuántas veces se acuesta? A diario. Entonces Dios está diciendo que la estrategia pedagógica del modelo es la repetición. Repítalas, repítalas, insista, insista, insista. Cuando usted piensa que ya está aprendido, que ya no hay que repetirlo más, no se la juegue. Siga haciéndolo, siga repitiendo. De hecho, ahorita lo vamos a ver en la siguiente primera, creo que vamos a hablar de adoctrinar. Literalmente, adoctrinar. ¿Qué significa adoctrinar? No significa menos que lo que es adoctrinar. Hablar directamente con el sentido de una doctrina que, bueno, no estaba en eso, voy a devolver. Hijos, ¿qué les toca a los hijos? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1, 3. ¿Qué le toca hacer a los hijos en el hogar cristiano? Obedecer, honrar. ¿Y le oí bien? Dice, ¿eso nada más, pastor? Eso dice el modelo bíblico. Yo siempre pregunto, ¿qué le toca hacer a los hijos en otros modelos? No lo sé. Hacer lo que te dé la gana. Esa puede ser una buena forma de decirlo. Hacer lo que quieras. De hecho, algunos papás honran ese modelo, ¿verdad? Porque es, ¡ay! Ya yo no trato más con usted, haga lo que quiera. Digo. Y luego vienen las consecuencias que nosotros las vemos en todos los estratos de nuestra sociedad. Dese una vueltica. Siempre le digo a la gente, dese una vueltica por los moles para que vea de qué estamos hablando aquí, ¿verdad? ¿Pasa eso en el modelo bíblico? No, porque el modelo bíblico no deja cabos sueltos. Está muy claro. ¿Por qué le insisto en esto? Porque me interesa que usted conozca lo genuino, lo real, lo verdadero, para que luego lo contraste contra lo otro. Si usted conoce bien esto, lo otro es fácil, ¿verdad? Tiene que conocer bien esto, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro modelo, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro modelo? Muy bien. Entonces ahora sí, pasemos a la siguiente. La función de la Biblia en los miembros de la familia. Y aquí me interesa muchísimo esta primera, que nos habla del temor a Dios. Temor a Dios.
Temor a Dios. Temor a Dios. Si existiera temor a Dios en cada uno de los hijos, muchas cosas se evitarían. Pero muchas, que no se evitan justamente porque no existe. Y como no existe, cuando vienen los vientos de falsa doctrina, como estas ideologías, los hijos se acercan a ver qué está pasando. Porque están vestidas de cientificismo. Suenan bien al oído, endulzan. Y de repente se ven envueltos en cosas que no pensaban que se iban a ver envueltos. Ahora, si bien es cierto, está más que claro que la voluntad de Dios es la familia, o la vida en familia, y que este modelo, ya lo hemos explicado, hay más del modelo, ¿verdad? Obviamente yo estoy resumiendo. Esto supera muchísimo o por muchísimo cualquier otro modelo. Pero el problema viene en que no se está siguiendo el modelo. Y aquí voy a agarrarme porque ahorita voy a hablar de la sociedad, entonces vamos a entender por qué es que estamos como estamos, ¿verdad? ¿Por qué estamos como estamos? No se está siguiendo el modelo bíblico. La gente antes, aún no siendo cristiana, seguía el modelo bíblico. Lo seguía. Trataba de mantenerse en los buenos valores, decía la gente, ¿verdad? Ahora no se sigue esto. Quiero que vea algo en Salmo 34:11. Vaya ahí. Ojalá usted apunte este versículo, porque me interesa algo que dice aquí sobremanera grande en nuestra función de educadores. Educamos personas en nuestras iglesias en diferentes niveles y tenemos que prevenirles. 34:11. Tenemos que prevenirles. Pero aquí dice algo que usted necesita aprender el día de hoy, porque siempre que yo escucho hablar de esta frasecita, escucho a la gente hablar cosas que no son, están fuera del orden. Vamos a hablar del temor a Dios. Dice: venid, hijos, oíd. Salmo 34:11. 34:11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Según ese versículo, ¿qué es el temor de Jehová? Según ese versículo, ¿qué es el temor de Jehová? Algo que se enseña. Muy bien, hermano. ¿El temor de Jehová qué es? Algo que se enseña. Temor de Jehová no es hacer una cara así, ¿verdad? Como que yo le temo tanto, ¿verdad? Temor de Jehová es algo que hay que enseñar. No es algo con lo que los seres humanos vengamos. Tenemos que enseñarlo. Otra vez, el temor de Jehová es la mejor vacuna para cuando los jóvenes, niños y la gente en general se tenga que enfrentar a corrientes de este tipo. Porque van a decir: no entiendo mucho de lo que hay de ese lado, no entiendo qué es lo que dicen, no entiendo sus doctrinas, sus ideologías, pero yo creo firmemente en lo que Dios dice, y al comparar con eso, no es igual a lo que Dios dice. Entonces, por temor a Dios, dejo eso que digo. Hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Vio? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aquí viene la segunda. Hay temor de Dios que se enseña para que haya práctica. Hay temor de Dios que se enseña para que haya práctica. Entonces usted tiene que provocar la práctica. Tiene que provocar la práctica. Tiene que preguntar qué pensás. Mire, uno se asombra de las cosas que a veces las personas dicen creer. Y usted dice: ¿cómo es posible si esta persona ha estado en la iglesia toda la vida? ¿Cómo es posible si esta persona ha escuchado todos los mensajes? O peor, a veces los pastores decimos: hace una semana hablé de eso y vos estabas ahí sentado y ahora me salís con esto. ¿Cómo? Tú estabas poniendo atención. ¿Ve por qué la estrategia pedagógica es la repetición? Hay que repetir. Siempre hay que estar repitiendo, porque la Biblia dice que tienen buen entendimiento. ¿Qué queremos nosotros de las personas que nos rodean y nos escuchan? Que tengan buen entendimiento. ¿Qué queremos de las familias cristianas? Que tengan buen entendimiento. Que sepan discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque cuando esta ideología ingresa, rompe el modelo. Y como veíamos al principio, con el estudio este que le mencioné,
las cosas no van bien cuando el modelo se rompe. Hay infelicidad, hay frustración, hay dolor, hay confusión. Entonces es muy, pero muy importante. Ahora, Proverbios 16:6, vaya ahí. Siempre que tocamos temor de Dios, a mí me gusta llevarlo aquí para que si usted no lo sabía, lo sepa hoy. Aquí está la definición de temor de Jehová. Temor de Jehová no es un temor reverente, ese tipo de cosas que se dicen. Nada de eso. Aquí está que es temor de Jehová, una definición bíblica. Dice la definición bíblica del temor de Jehová: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios con respecto al temor? ¿Sirve para qué? ¿Para qué sirve? Para apartarse del mal. ¿Cuál mal? ¿Qué es lo malo según la Biblia? Y lo que no corresponde al modelo. ¿Verdad? Por eso yo me he centrado en el modelo. Quiero que usted se ubique en el modelo. Cuando uno tiene temor de Jehová, entonces uno empieza a corregir lo que está haciendo mal, porque empieza a aborrecer lo que Dios aborrece y a amar lo que Dios ama. Entonces es muy, pero muy importante que tengamos esto claro. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver otro para ahorita. Muy bien, sigamos adelante. Límites y patrones de crianza que favorecen las convicciones bíblicas. Por ende, hay límites o la falta de ellos que no favorecen las convicciones bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, decirle a un niño que puede hacer lo que quiera, ¿piensa usted que es un buen límite? Yo siento que aquí hay un problema de fondo, y es un problema de fondo grave, muy, muy grave. Es el siguiente: no voy a hacer que el niño se sienta mal. Perdóneme, pero eso no puede pasar. Claro que se va a sentir mal. Es la lógica misma que dice que se va a sentir mal cuando se le corrige. ¿Quién se siente bien cuando se le corrige? La Biblia dice que eso sí, después da fruto, ¿verdad? La corrección, la disciplina aplicada, después da fruto, no en el momento. Entonces la gente quiere evitar ese mal trago. Dice, no, es que pobrecito, se pone muy triste, ¿verdad? Y yo no le quiero ver triste. Usted no sabe lo que eso incide el día de hoy. Entonces, para que no se sienta triste, vaya, juega ahí a la esquina. Ese es el castigo. Vaya, métase al cuarto. Ese es el castigo. El cuarto tiene de todo, ¿verdad? Es una locura. Es una locura. O sea, lo que trato de decirle son dos cosas. Hay límites y patrones que favorecen el que las cosas vayan bien, y la falta de ellos hace que las cosas vayan mal. Entendamos eso y entendámoslo muy bien. Por nosotros, por nuestras familias y por las familias de las personas a las que servimos también, ¿verdad? Cuando vienen a nuestras iglesias, por nuestros trabajos. Y tenemos que brindarles de alguna manera los patrones correctos. ¿Qué decíamos de los hijos ahora? Decíamos que los hijos tienen que obedecer. Obedecer no es innato. Usted tiene que enseñar a obedecer. ¿Cómo se enseña a obedecer? Dando el lineamiento claro, dando el límite, dando la orden, estableciéndola ahí, pidiendo que se haga. Punto. Tiene que hacerse, no hay de otra. Vea qué interesante este punto. Si Dios dice no robarás, ¿usted qué hace? No roba. Punto. Puede ser que usted lo entienda, puede ser que no lo entienda, puede ser que no comprenda por qué, puede ser que lo que usted quiera. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque la Biblia dice que es así. Uno no tiene que robar. Ahora, ¿de dónde sacó usted eso? Alguien se lo tuvo que haber enseñado. Es decir, uno no nace pensando, sí, cierto, no hay que robar. No, alguien tuvo que haberle enseñado a usted que no había que robar, que estaba mal, que no es correcto. Entonces, si esa enseñanza, la obediencia, no se acompaña de la corrección, ¿cuándo se va a dar el aprendizaje? ¿Quiere la respuesta? Nunca. Nunca. Y por eso usted verá que hay muchos niños y jóvenes el día de hoy urgidos de figuras de autoridad en su vida.
Están urgidos, casi que claman. Poneme un límite, dame un freno, decime que por ahí no. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la Biblia, en su modelo, el modelo que nosotros seguimos, dice que cuando usted aplica corrección es porque usted ama. La persona sabe, le importo lo suficiente a este fulano, a esta fulana, como para que me corrija, porque me ama, me quiere, ¿verdad? Los hijos que no reciben esto, los niños que no reciben esto, simplemente van por la libre. Enseñe obediencia completa, aplique corrección con sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría. Dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Otro versículo más del modelo. ¿Quiere vivir feliz? Aplique corrección. ¿Quiere vivir feliz? Haga las cosas como la Biblia se lo está mandando. Ahora, no olvide algo de la ideología. ¿Cuál es la meta de la ideología? Destruir la familia. Porque la familia es contraria a lo que ellos dicen, ¿verdad? No vaya a olvidar eso. No se olvide algo que le dije ayer. El Estado, desde la ideología comunista, que vamos a ver ahorita en la segunda, en la parte social, le interesan mucho los hijos. Le interesa mucho. ¿Para qué? Para adoctrinarlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la idea de las guarderías. Vaya, trabaje. Ojalá que trabaje doble turno y se quede todo el santo día en su trabajo y déjenos los hijos para que nosotros podamos adoctrinarlos, ¿verdad? Enseñarles lo que nosotros creemos que es lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Lo que falló fue un modelaje en los hijos, en los padres hacia los hijos. No se olvide de eso. ¿Sabe qué pasaba en la antigua Grecia? Con tal de que los hijos tuvieran una buena educación. Una buena educación. El padre llegaba y dejaba a su hijo con el filósofo, y el filósofo decía: este hijo suyo está para ser formado, usted no puede venir más acá, él ahora me pertenece literalmente. Y lo sodomizaba, ¿verdad? Muchos de esos, de quienes a algunos les encanta repetir frases, dijo fulano de tal. Siempre tenga mucho cuidado cuando hace eso, por cierto, y averigüe un poquito de quién está hablando antes de hacerlo, porque de repente usted está yendo con la corriente de este mundo. Bueno, ya cierro el paréntesis. El asunto aquí, el asunto de fondo es, vea que esto no es nuevo. En la antigua Grecia, en Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Noé. ¿A qué le suena eso? Lo que cambia la estrategia del enemigo hoy, pero siempre ha sido lo mismo. Eso siempre está, ¿verdad? Aquí le puse la antigua Grecia, le puse cómo eran las familias en los tiempos de Noé y de Lot. ¿Cómo son las familias en nuestros tiempos? No es lo mismo. Desenfocadas, ausentes, disueltas y con la enorme falta de un modelo. De un modelo que, por cierto, esta ideología detesta, lo llama patriarcado. Patriarcado, hay que destruir el patriarcado, ¿verdad? Vamos a hablar de eso ahorita un poquito, pero quiero nada más que tenga eso en cuenta, Ahora, ¿qué más hay que enseñarle al hijo? Enséñale a su hijo a guardar el corazón. Dice Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Deténgase, hijo. No se ponga en estupideces, no en idioteces. No, usted no dice, vaya y se me ensucie en el charco y luego yo le explico cómo limpiarse. No, no funciona así. Usted le dice, no, de ninguna manera te vas a ir a ensuciar ahí. ¿Para qué voy a llevarme ese dolor de cabeza? Deténgase, deje de oír esas tonteras. ¿Dónde las escuchan? Ayer con Marco se hablaba un poquitico de los avances tecnológicos, ¿verdad? La tecnología ha avanzado en los últimos 50 años más que en los 4000 años que la antecedieron. Para que usted se haga una idea, la cantidad de avances tecnológicos que tenemos son de tal nivel que difícilmente, si alguien viniera de hace 4000 años, podría creer hasta dónde ha llegado la humanidad. Entonces, tenemos cosas muy buenas. Podemos enchufar a los niños a una computadora y dejarlos pegados
¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están consumiendo? Aprenda algo el día de hoy que seguramente ya lo sabía, pero si no, apréndanlo. Los medios no son inofensivos. Los medios tienen ideología. Porque a veces vemos un programa y decimos, uy, qué objetivo. De objetivo no tienen nada. Nada en absoluto. Hay medios que son nocivos, como en Costa Rica, y que más valdría no verlos nunca. Ojalá nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es adoctrinar a las personas con sus ideas. Allá por los años 60 se diseñó una estrategia. ¿Cómo hacemos para que la gente empiece a aceptar la homosexualidad? Ajá. ¿Está documentado? Y empezaron a decir, bueno, lo primero es, en una primera etapa, la persona homosexual va a ser presentada como una persona que causa gracia. Entonces, vaya, no, yo no le estoy diciendo nada que usted no pueda revisar. Vaya y revise las películas de los 70s y los 80s, cómo aparecía el homosexual. Aparecía como la figura que causaba gracia. Por sus movimientos amanerados, por la forma en que hablaba, por la forma en que decía, por la forma en que se vestía, causando gracia. Es inofensivo, no hay ningún problema. Ya para los 90 se cambió la estrategia. Ya no es la persona que causa gracia, es la persona que vive un drama interno. Es el pobrecito, está sufriendo, también siente, también le duele. Y entonces la situación se volvió dramática. Y ahora en nuestros días no, en nuestros días es la persona sujeta de derecho. Es la persona que tiene tanto derecho como vos. Así es como nos lo presentan ahorita, ¿verdad? ¿Y qué creen que sigue? Le voy a adelantar lo que sigue, porque ya no le está escrito. Sigue es la figura de poder. Es la figura que puede comandar. De orgullo. De orgullo. Eso es lo que sigue. Ahora, ¿usted piensa que hay algo ofensivo en eso? Ay, mira, qué casualidad que las películas, todas casualmente, siempre incorporan el rol homosexual. Es que es una casualidad. ¿Te crees eso? Jamás. Está obviamente pensada para. No pierda de vista eso, hay intereses. Vamos a revisar esos intereses ahorita. Pero hablando de la familia, no los vaya a perder de vista con los niños, con los hijos. Y en las iglesias pregúntese, ¿cómo no llegan esos chicos? ¿Cómo no llegan? ¿Cómo no llegan? Llenos de basura. Por eso es que la horita que tenemos en la escuela dominical, otra vez paréntesis, hay que aprovechar. No me puedo poner a cantar las cancioncitas. Bueno, no me voy a meter. Entretener, nada más. Sí, no me voy a meter. Por mi propio bien, si no me quedo mucho. Errores graves en la enseñanza y sus consecuencias. Claro que hay errores graves. Y esto es muy importante verlo. Usted tiene que definir qué es lo importante. Usted tiene que ver siempre al futuro y tiene que aplicar siempre la instrucción. Siempre que hay un niño, piense cómo veo a este niño en el futuro. Siempre que hay un joven, piense cómo veo a este joven en el futuro. Por ejemplo, voy a ponerle el ejemplo típico. La falta del rol masculino en el hogar. El hijo que parece estar tomando ciertas actitudes, ciertos comportamientos y demás. ¿Verdad? Lo vemos, lo observamos, sabemos que está así. Bueno, ¿será que yo me debo quedar tranquilo o debería verlo como algo importante para intentar hacer algo al respecto? ¿Será que el rol masculino se puede enseñar? Claro. Claro que la masculinidad se puede enseñar. Claro. Ahora, usted dirá, no, ¿por qué usted menciona tanto el homosexualismo en el varón y no en la mujer? Son cosas diferentes. Aunque usted no lo crea, son cosas diferentes. Y es más sencillo en el caso de la mujer que en el caso del hombre, aunque usted no lo crea también, ¿verdad? Pero son por razones distintas que se caen ambas. Entonces, roles, el futuro, la instrucción. Quiero que veamos algo. Usted tiene que ubicar lo que es importante. Vaya a Proverbios 23:13. Proverbios 23:13 y vamos ya casi a tomarnos un recreíto pequeñito. Proverbios 23:13. Si alguien lo tiene, ¿me lo puede leer bien fuerte? Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Muy bien, hay dos tiempos verbales ahí, ¿cuáles son? Ahí hay dos tiempos verbales.
Presente. Presente y futuro. ¿Qué hay que hacer en el presente? Corregir. Para que no pase aquí en el futuro. Morir. ¿Ves que la Biblia es el modelo de la Biblia? Usted no se siente orgulloso del modelo de la Biblia, abro paréntesis. Amén, ¿verdad? Que es tan correcta, es tan exacta. Ahora, algunas personas me han preguntado a mí, pastor, ¿ese morirá qué? ¿Es literal? ¿Es una cuestión figurada? No se confunda. Ahí en ese versículo no hay nada que nos haga pensar que tengamos que usar una interpretación figurada. ¿Hay hijos que alcanzan la muerte por falta de corrección? Absolutamente sí. Absolutamente sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le traigo este versículo en medio de la ideología de género? Porque si esa corrección de los patrones y conductas que no corresponden con el modelo no se hace, va a llegar el momento en que el hijo va a tomar decisiones que son contra su propia seguridad. Usted necesita entender eso. Aquí no estamos hablando de un modelo alternativo de vida donde decimos modelo A sea feliz, modelo B también es feliz. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Eso es muy importante. O sea, ¿y por qué me dice eso a mí, pastor? En mi caso no hay ningún problema. Oh, bueno, aquí vamos a ver ahorita un poquito que en muchas familias están empezando a despertar los problemas con respecto a eso. Familias buenas, sanas, cristianas, asisten todos los domingos a la iglesia. Y sucede que un hijo empezó a tener problemas con eso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que sucedió? Modelo, corrija. Siempre corrija. Siempre que toco este tema, me gusta tocar las 3 P de la instrucción. Sencillo y rápido. Usted lo ha escuchado, si me ha escuchado hablar antes, ha escuchado de esto. Pero si no, anótelo. Las 3 P de la instrucción. Cuando usted instruye a un hijo, cuando usted instruye a un niño, cuando usted instruye a un joven, usted lo hace con 3 elementos siempre. Si ya los pusimos con P para que sea fácil. Precepto, principio y persona. Precepto, principio y persona. Precepto, principio y persona. Está fácil de aprender, ¿verdad? 3P. Precepto, principio y persona. Precepto, ¿qué es lo que va a aprender? Entonces le enseñamos cosas que sean de valor, ¿no? Enseñémosle algo que sea de valor. ¿Qué es lo que hay que enseñar? La Biblia. Eso responde al qué. Principio. El principio responde al por qué. ¿Por qué tengo que aprender eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Verdad? En el principio, por lo menos nosotros que somos cristianos, siempre recurrimos a Dios. No robe, porque Dios no roba. Es honesto. Dios no roba. Él es honesto. Es el principio. ¿Por qué no lo hago? Porque la Biblia lo dice. Por ejemplo. Y persona tiene que ver con ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué, por qué y cómo? Persona es el ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? ¿Usted? Si usted no sigue el ejemplo, entonces la estructura de la enseñanza se cae, ¿verdad? Ya no pasa a ser algo correcto. ¿Qué hacer con un familiar directo o indirecto que ha decidido vivir en concordancia con los postulados de esta ideología? ¿Qué pregunta más importante? ¿Verdad? Lo echo de la casa. Se me va ya. No le hablo. Hágale la ley del hielo. No es fácil responder esta pregunta, ¿no le parece? No es fácil. Menos si usted no es el que está implicado. De repente usted puede tener una fórmula mágica según usted. Cuidado, ¿verdad? Siempre recuerdo a la gente, recuerde que el vínculo familiar no se borra. No se borra. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, Lucas 15:20? Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. No dejó de ser su hijo nunca. ¿Okay? Nunca olvide eso. Nunca olvide eso, ¿verdad? Entonces, siempre hay un vínculo. Hay un vínculo. Trátele con amor. Trátele con amor. Yo tengo un primo, yo tengo un hermano que es homosexual y hace 20 años no nos hablamos. ¿Okay? Sí, ¿de qué vio esa noticia? Yo le hice la cruz. No le hablo. ¿Por qué? Exactamente por qué. ¿Verdad? Es que si viéramos al Señor Jesucristo haciendo lo mismo, teníamos una excusa. Pero no lo vemos haciendo eso. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Si es que si yo lo trato con amor, él va a entender que le estoy alcahueteando su conducta. No. Cuidado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted trate a una persona con amor y otra cosa es que usted esté de acuerdo con su pecado. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces hay que establecerlo bien claro. Bien claro. Y tercero, se lo vuelvo a mencionar, ayer lo mencionamos, oración.
¿Qué puedo hacer por esa persona que está involucrada? Orar. Dice la Biblia en Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de vosotros ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cristianos, entre nosotros, se criaron con nosotros y ahora se adhirieron a esto. ¿Qué hace uno con ellos? Vaya, trátele con amor, ore por él, por ella, háblele, que si le hace volver de su pecado, habrá salvado un alma, ¿verdad? La oración puede mucho. Y por último, estrategias para afrontar el bombardeo constante en cuanto a la ideología de género. Aquí era donde venía el adoctrinamiento, conocimiento. Usted está avanzando en esa área el día de hoy, ¿verdad? Adquiera conocimiento, sepa de qué es lo que está hablando. A mí a veces vienen las personas a hablarme y me llama la atención cómo me hablan. Un día un muchacho me decía: Ronnie, yo no creo en Génesis. Parece que eso es una fábula. Y yo, ¿desde dónde te estás parando para hablar conmigo? ¿Desde la ciencia o desde la teología? Decime qué son los argumentos que vas a usar para rebatir lo que me estás diciendo. No, cosas que yo he visto. No, a mí me tienes sin cuidado lo que hayas visto. Te estoy preguntando cuáles son tus argumentos, dónde te vas a parar para defender lo que me estás diciendo, porque con base en eso te voy a responder. Entonces me dice: no, es porque yo pienso. Ah, bueno, entonces es nada más tu opinión, porque si es solo tu opinión te metes sin cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente a veces hace eso y ahí yo no pierdo tiempo, ¿verdad? No pierdo tiempo, cero. Y creo que tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que adquirir conocimiento y adoctrinamiento. ¿Qué es adoctrinamiento? Literalmente eso. Si usted se fijó ahora que yo leía los versículos, yo nunca los leí como quien le está pidiendo a usted que haga algo para que me haga un favor. No, es lo que a mí le dicen. Entonces, si usted lo quiere ver así, yo le estoy adoctrinando ahorita. Adoctrinando que así es. Yo nunca digo, bueno, y usted verá si le sirve pensar así, ¿verdad? O tal. No. Adoctrinamiento es así es. Y ellos nos ganan por montón en eso. Enseñar la forma en que debe hacerse. Exacto. Nos ganan, pero por montón. Diríamos que a veces es una vergüenza para nosotros. Porque nosotros parece que pedimos disculpas para todo, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Tal vez voy a incomodar a alguien. A mí qué me importa si se incomoda o no se incomoda. Si es la verdad. Pero pedimos muchas disculpas para presentar la verdad. Cuando usted adoctrina a alguien, usted enseña lo que es, punto. Ya, nada más, sin disculpas, así es. Nunca le deja la puerta abierta a la persona para que piense, pero tal vez usted va a querer. No, de eso no se trata el adoctrinamiento. Se trata que usted enseñe la doctrina, lo que es correcto. Y luego la lucha diaria, porque esto es una lucha diaria. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos que hacer. Y especialmente, no menosprecie al enemigo. Juan 10:10 dice que él vino a hurtar, matar y destruir. Ninguna de esas tres palabras es buena. Entonces no lo menosprecie. ¿Qué está haciendo hoy día el diablo? Alguna de esas tres cosas: hurtando, matando, destruyendo. ¿A quién? A cualquier incauto. Porque se anda como un urgente buscando a quien devorar. El que se quedó atrás tiene problemas.